Esto no es un podcast, es una invitación a pensar en cómo somos. A Contracorriente, un espacio para mirar la cultura desde todas las aristas. Un nuevo episodio de A Contracorriente. Seguimos conversando con Omar Baliño desde la Biblioteca Nacional José Martí. Este lugar que ya decía inspira tanta cultura, da tanta paz también, reflexión, lo que necesita tanto la lectura hoy, porque no se trata solamente de lectura, de leer por leer. De eso estaremos hablando, dedicaremos un episodio de A Contracorriente. Vamos a iniciar con un tema muy interesante para un especialista en teatrología, ensayista, editor, no solo directivo, por supuesto. Es un hombre de las artes y de la cultura. Y sus valoraciones sobre qué papel ocupa hoy el libro en medio de tantos desafíos tecnológicos, editoriales, en la sociedad cubana, ¿cómo lo encauzaría usted? Bueno, eso me recuerda cosas que se han dicho sobre el libro por gente muy grande, ¿no? Pero me encanta esa idea de Humberto Eco de que hay inventos perfectos. Uno de ellos es el libro, la cuchara, cosas que no hay que hacerle nada porque están ahí para siempre. Y a pesar de los cambios tecnológicos, el libro es un soporte no solo magnífico, sino ideal de cultura. Su capacidad de traslación en el espacio y en el tiempo, pues llevan ese conocimiento, lo que guarda en sus páginas a todas partes. Y por eso seguirá siendo una referencia cultural fundamental. Entre otras cosas, para eso está en la biblioteca, ¿verdad? No solo ser un almacén de libros, porque aunque la biblioteca los almacena, intrínsecamente tiene que ponerlos en movimiento, tiene que lograr que esos libros se muevan hacia los ojos de los lectores. Esa es una sola función, diría yo. Los cuida, los atesora, los valoriza, pero en esa misma medida los pone en valor y en funcionamiento, que no es más que ponerlos en lectura frente a los ojos de tantos lectores. Además, la biblioteca es algo maravilloso en el sentido de que un mundo cuyas coordenadas son completamente comerciales y todo se rige por la oferta y la demanda. La biblioteca es una de las pocas instituciones que el hombre ha creado que no se rige por ese mandato. Yo digo que la biblioteca es socialista porque esos bienes que atesora los comparte gratuitamente, y uno solo de ellos le da infinito servicio. No es la posesión individual que es solo para mí. El libro está ahí y genera servicios y servicios y servicios. De tal manera que ese papel del libro sigue siendo fundamental. Estamos en un momento diferente a nivel mundial y a nivel cubano. El movimiento alrededor del libro ha cambiado en todas partes, porque el advenimiento del libro digital como parte de un fenómeno que es más grande, El cual Cuba no escapa, por supuesto. claro, que es no solo un cambio tecnológico, sino un cambio civilizatorio.
Y dentro de ese cambio civilizatorio, pues también el libro tiene un soporte digital. Y eso lo ha cambiado todo o muchas cosas. Y se mantiene la discusión entre los que prefieren leer en soporte papel y los que prefieren leer en digital. Hacia los jóvenes, que no quiere decir que no amen también el soporte papel, se va desplazando poco a poco la facilidad digital. Y las encuestas de nuestro Observatorio Nacional del Libro y la Lectura, que bien dirige Enriquito Pérez Díaz, van atestiguando esas encuestas de ese desplazamiento. Pero claro, ojalá pudiéramos tener una especie de balance mayor entre ambos. De todas maneras, la industria editorial, fundamentalmente las editoriales, se han volcado hacia el libro digital, dadas las carencias, en particular en Cuba, del papel y los insumos en general de la industria poligráfica, que ya va durando unos cuantos años. No ha desaparecido del todo, se sigue produciendo en alguna medida. Me viene a la mente inmediatamente que en la última Feria del Libro, el gran acontecimiento fue la salida del primer lote de la Biblioteca del Pueblo, básicamente una serie de clásicos cubanos y universales que se han distribuido por todo el país. Todavía sin poder alcanzar en las magnitudes en que se reclama por parte del público lector. Pero bueno, está ahí y seguirán saliendo próximos lotes. Y también la gente va leyendo más en digital. Todos leemos ya en digital. Otra cosa es que si leemos o no libros, pero en digital leemos constantemente porque el móvil está en las manos y ahí lees noticias, artículos de prensa, la prensa se lee, sobre todo fundamentalmente en el soporte digital, es decir, que el acto de la lectura en digital es común. A veces algunos lectores esperan un poquito por tener ese, pero también ante las carencias, pues la gente se decide a leer en digital. Eso mismo, no necesariamente por carencias de la industria poligráfica, ha pasado en el mundo entero. Y hay más lectura en digital, y hay países que tienen una fuerte industria editorial donde la venta del libro digital ha ido ganando cada vez más terreno. Nosotros, a su vez, tanto la biblioteca como el Instituto Cubano del Libro, estamos desde el año pasado, el 2024, en algo que llamamos el relanzamiento del Programa Nacional por la Lectura, del cual ambas instituciones, que son mega instituciones, porque no se trata solo de la dirección del instituto y de la Biblioteca Nacional, sino de ese sistema de bibliotecas públicas y de todo el sistema enorme del Instituto Cubano del Libro. Que para suerte nuestra en Cuba está por todo el país. Por todo el país estamos enfrascados en nuevas acciones, nuevos propósitos, nuevas dimensiones, para, en medio de esas contradicciones y carencias, seguir apostando por la lectura como un acto humano fundamental para la adquisición del conocimiento. Por supuesto, aunque son dos instituciones de la cultura y del Ministerio de Cultura, en ese programa participa
centralmente la escuela y otros organismos, porque esto tiene que ver con todo el mundo. La lectura es un patrimonio humano y por tanto hay que desarrollarla entre todos. Y el año pasado hicimos un acto pequeño de formalización de ese relanzamiento del Programa Nacional por la Lectura en una escuela primaria magnífica, modelo, que hay en Campo Florido. Es semiurbana y maravillosa escuela, y desde ahí pues todo lo que se hace y que ya se hacía en esas nuevas potencialidades contribuye a ese Programa Nacional por la Lectura, pero queda no solo como una frase hecha de que queda mucho por hacer, sino que estamos trabajando para cuestiones, algunas van a ser prontas, otras un poquito más lejanas, pero hay toda una serie de acciones a nivel nacional en función de esa valorización del libro y de la lectura. Vaya, casi es lo mismo, ¿no? En este contexto de desafíos económicos también, tecnológicos, editoriales, ¿sigue teniendo el libro? Es casi que una pregunta de reflexión, pero para quien tanto anda en estos mundos no podíamos dejar de hacerla. ¿Sigue siendo el libro fundamental en la cultura cubana? Absolutamente fundamental. Cuba ganó desde la revolución misma, pretendió convertirse en un país de lectores y lo logró, En primer lugar, con aquella frase de Fidel, que es un símbolo mismo: no le decimos al pueblo cree, le decimos lee. Es un cambio epistemológico en la relación entre el lector, el ser humano, y esa adquisición del conocimiento. Se desplazaba hacia otro soporte y hacia otros modos. Después la campaña de alfabetización y después todo el enorme conglomerado de acciones, instituciones, editoriales, imprentas, desde la imprenta nacional, que fue formando un edificio grandioso que terminaba en las librerías y las bibliotecas y su sistema de promoción del libro y la lectura. Y eso, a pesar de muchas afectaciones actuales, sigue vivo y actuante. Y los escritores, que no son solo los escritores del mundo literario, sea en la ficción o en la no ficción, sino que científicos, maestros, prácticamente todas las especialidades pueden generar textos que van a parar a libros. Y eso tiene mucho valor todavía en la sociedad cubana. Por eso la feria es la más grande de nuestras celebraciones culturales, porque es un carnaval del conocimiento. Una fiesta del pueblo. Tiene al libro, fíjate que tiene todas las manifestaciones culturales, todo acompaña al libro y a la literatura. En esa diversidad de la literatura, no solo la literatura tenida como arte, sino las distintas líneas de desarrollo de la literatura científica, técnica, especializadas, médicas, etc. Todo confluye con el centro en el libro
en la Feria del Libro a lo largo de todo el país. Y es una fiesta nacional y genera una atención y por supuesto una demanda enorme de nuestro público lector. Incita enormemente a la familia a adquirir libros para niños. Es siempre una de las tensiones más grandes de la feria que haya libros para niños. Tanto los títulos que siempre se siguen demandando como nuevos. Y esa es una pelea constante, que siempre es una pelea contra las carencias, pero lo que quiero significar es que eso está muy presente en el pueblo cubano como un valor cultural y social fundamental. Muchísimas gracias a Omar Baliño. Con esas palabras me quedo, como un valor fundamental y social. Próximas reflexiones sobre este tema en otro episodio de A Contracorriente.